Buenas tardes. Bueno, agradecido de poder participar en el Congreso Argentino de Acústica 2023, aunque bueno, por un problema personal no me puedo acercar, que los organizadores me hayan permitido, aunque sea acercar un video con la presentación. Allí igual va a estar presente dándome una mano Georgina Lizazo, que forma parte del equipo hace muchos años que trabajamos juntos. Con lo cual, si bien no participó directamente en este trabajo, conoce detalles y seguramente las dudas generales podrá ayudar a orientar si surge alguna pregunta. Cuento rápidamente un poco cómo llegamos. Voy a dedicar casi la mitad de la presentación, pero creo que es importante. Y cómo llegamos al trabajo y qué es lo que hicimos. Esto surge de un trabajo presentado en ICA 2023, en ICA 2019, en Aachen, Alemania, donde participamos con Georgina justamente, y uno de los trabajos tenía que ver con una aplicación de tipo para enseñanza, sobre todo que era lograr ofrecer un código sencillo de simulación acústica que permitiera simular situaciones relativamente complejas con modos muy sencillos en el sentido de que el problema fuera conceptual de acústica y no de programación. Y entonces la idea que había surgido, sobre todo a raíz de una idea de Lucas Landini al principio como para nosotros, era definir que el propio código leyera una imagen y de la imagen extractara las condiciones iniciales y solo se le agrega código, como por ejemplo para la información temporal de fuente, la escala y algunos parámetros, que son velocidad de propagación, densidad del aire, cosas por el estilo. Entonces, líneas de código con entre, no miento, 15 en el trabajo se ve y está la publicación. 15 líneas de código se lograba algo interesante. Obviamente ese código usaba funciones nuestras, ¿no? Pero el código que tenía que hacer, en todo caso un alumno, era de 10 a 15 líneas nomás. Y bastante estructurado. Y un dibujo. En el dibujo la idea era codificar por puntos. Los puntos de un color eran fuentes, sensores, puntos reflectantes. El tema a conciencia es que para simplificar no estábamos resolviendo la ecuación diferencial, o sea, la ecuación diferencial es correcta, la condición de contorno para reflexión en las paredes debería ser que la velocidad normal de la pared fuese cero y nosotros eso se complica en un esquema tan sencillo como el que queríamos identificar ante un punto negro cuál es la orientación de su normal. Con lo cual lo que hicimos es una aproximación y probamos en un montón de situaciones y por lo menos para lo que era nuestra intención en ese momento eran poca la diferencia. Nosotros forzábamos a que la velocidad total fuera cero, que es sí más sencillo de resolver en el método ondulatorio experimental. Entonces la cuestión para pasar ese trago amargo de que no estamos haciendo la velocidad normal, sino la velocidad total, muestro que se gana. La simplicidad era, uno hace un dibujo, toma una... Eso es simplemente el paint de window, cualquier estructura de dibujo. Los puntos blancos implican aire, los puntos rojos, ahí hay una línea roja, es una fuente. En este caso es una fuente plana porque como la simulación es en dos dimensiones, un punto en realidad tiene un comportamiento cilíndrico y una línea tiene un comportamiento de onda plana. En cuanto a la divergencia, por ejemplo, con el avance, la propagación de la onda, entonces esa sería una fuente plana, es una línea roja. El, Ahí estamos. La línea negra es un obstáculo reflectante. O sea, todo punto negro lo va a considerar como una condición de contorno de U igual a 0. Obviamente, ahí si la línea es ancha, hay puntos de U igual a 0 adentro, pero en el método de sospecha eso no termina de ser un problema. Es una discusión aparte. Y los bordes, efectivamente, donde está resolviendo, van a ser los superficiales. Así que funciona. Y dos puntos, se me pasó, ahí está, dos puntos verdes que ahí se ven muy chiquititos, que son los puntos de registro. Uno puede poner tantos puntos de registro y tantas fuentes como quiera. El método subespectral en ese sentido es robusto, que no agrega tiempo de cómputo en forma importante. Bueno, lo único que había que hacer, en este caso teníamos el código ese de 15 líneas, se llamaba Simulate, uno escribía Simulate, leía directamente una imagen, ya estaba formateado para leer esa imagen, si uno cambia la imagen, cambia la simulación y corre esto, una simulación
animando, la fuente empieza a moverse con la información temporal que uno le haya escrito en la ecuación o la que haya elegido, y se van a ver los registros. Eso es, el código simplemente plotea las dos variables de los registros 1 y 2. Y hay una variable lógica que permitía guardar eso como video. Todo esto bueno, para distintas aplicaciones. Una que mostramos ahí para que fuera un poquito más compleja es, en este caso estamos viendo difracción de una esfera, en realidad es de un cilindro, ¿no? Si uno supusiera una cabeza esférica o una cabeza cilíndrica, el efecto de difracción, acá hay una curva roja que representaría una fuente puntual lejana para no tener que hacer un escenario tan grande y calcular más. Es una estrategia tipo principio Huygens, va a emitir hacia ambos lados, pero uno solo nos interesa. El método subespectral acá está teniendo todo el borde con lo que se llama Perfectly Matched Layer, que sería como una especie de cámara anecoica de simulación. O sea, va consumiendo absorbiendo la energía para que no haya ni rebote ni trasvasamiento. Los puntos verdes son sensores y bueno, la cabeza es toda velocidad cero, así que si ahí pongo a simular, que era simplemente escribir la palabra simulate si ese dibujo estaba en el nombre del archivo de imagen, y las respuestas, que están las respuestas de ambos oídos y la transformada, o sea, uno puede ver la respuesta en frecuencia. Entonces la intención ahí era lo que presentamos en Argen, que uno podía como hacer pequeños desafíos que eran casi gráficos, o sea, ¿qué pasará si le hago conductos auditivos y pongo los puntos verdes dentro y le hago alguna protuberancia? ¿En qué cambia? ¿Cuánto cambia la difracción? Sin inclino, o sea, había alternativas interesantes para ver porque uno vuelve a tirar con ese pequeño cambio y tiene nuevas funciones, y fíjense, acá era más interesante, más complejita la respuesta. Entonces, todo esto era lo que quería marcar al principio. El tema es así, cuando uno hace eso, lo que aparece es que, o sea, cuando tuvimos eso hecho, al tiempo, creo que había pasado como 2 años, fue durante la pandemia, pero recibo una comunicación de una investigadora francesa, Angélique Melot, que se dedica al tema de fonación, de producción del habla y cuestiones parecidas en la Sorbona Nouvelle Paris 3. Y lo que me dice es que después notamos que ella estuvo en Argen y nosotros también, pero bueno, a ver, ICA es tan grande en cuanto a que hay gente que ni nos cruzamos ni nos enteramos que estábamos ahí, ni que podía haber algo en común de interés. Lo que dice ahí ella es que leyó el script de MATLAB, leyó nuestro paper, nuestro trabajo, y que le pareció interesante el script de MATLAB. Lo que necesitaba es que le ayudemos a ver cómo interpreta los resultados para adaptarlos a sus datos. Ella ahí dice que está usando un software que se llama BTCal, dice que del sitio SBU, es Boston University, lo buscamos, ahora lo muestro, que lo que hace es le permitía simular en tubos con secciones diferentes, pero que ella quería también probar con otras alternativas, incluso si fuese posible con un dibujo o con imágenes de resonancia magnética o de tomografía o de radiografía o lo que fuera. Entonces, lo que hicimos es efectivamente tratar de darle una mano. Primero fuimos a ver cómo era ese BTCalcs de Boston University, y fíjense que lo que hace este software, que es también un código más, ¿no?, hecho por la Universidad de Boston, tiene esos deslizadores al costado que son áreas, o sea, divide un tubo en secciones, en anillitos de distinta sección, y uno con estos deslizadores va dándole la forma, con lo cual terminaría siendo el contorno del tubo, que lo muestro. Eso se relaciona con lo que está ahí y bueno, calcula con la matriz de transferencia qué es lo que pasaría y hace sonar. En nuestro caso, podríamos simplemente usar un dibujo ahí. Eso es lo que le preparé un video a Angélique Melot explicando, y las soluciones eran un par. Primero contándole que si tenía que retocar la imagen que quisiera, porque los puntos negros tienen que ser efectivamente negros, no grises. Y ella necesitaba ver cómo, no sabía cómo simular los pulsos glotales o algo semejante. Entonces, bueno, la idea era ahí sugerirle que emita un determinado impulso filtrado, un pulso gaussiano puede ser, y luego lo convolucione con otra función que implique los pulsos glotales. Bueno, eso era parte de la comunicación. Acá estaría
la respuesta al impulso obtenida, en este caso de un poco más de unos 10 milisegundos, en esa imagen que estaba simulada ahí, y las respuestas de acá, las transformadas de Fourier, cómo sería un pulso glotal matematizado, como de los de medio de siglo, y la convolución de ambos para obtener esto permitía además escucharlo en MATLAB, con lo cual a ella le pareció sumamente útil para su trabajo y para comparar. Entonces acá me dice que bueno, vio el video, testeó el programa y que le pareció que estaba más allá de sus expectativas, y que sus estudiantes de tesis podían sacar provecho y también lo iba a usar para clases. Entonces, hasta ahí que me llevó la mitad del tiempo. Pero creo que es para ubicarnos. Lo que quisimos ver es, precisar un poquito más eso que habíamos hecho para Angelica Menotti, incluso quedamos en comunicación, que ellos después les mandaremos para que hagan más pruebas con las mejoras. ¿Cuál era la mejora? La mejora era intentar validar de alguna manera lo que estábamos haciendo ahí, porque hay un tema, nuestra simulación 2D no representa correctamente la laringe con forma de tubo, y bueno, ¿cuánto afecta? Fíjense que el caso de Viticalc son áreas, así que entonces nos fuimos a identificar como las bases de dónde surge este tipo de cosas. Hay un libro que fue como fundacional, el de Chiba y Kajiyama, de 1941, la vocal, su naturaleza y estructura, que tiene toda una descripción completa de cuestiones acústicas, de generación de vocales, y tiene modelos muy, muy detallados que se tomaron como referencia en varios trabajos posteriores. Entonces, modelos que son tubitos, tubitos que luego imprimimos en 3D, como ese que está ahí. Hay varios. El tema es que al tener los parámetros que usaba nos permitía comparar una serie de cosas, así que bueno, tomamos los parámetros, trabajamos ahí en conjunto con Andrés Rositi y con Santiago Giorletti, que son de la Universidad de Lanús en diseño industrial. Con el grupo de diseño industrial venimos trabajando hace tiempo en trabajos en conjunto para hacer el modelado 3D y la impresión 3D y medir y grabar. Esa era la idea. Y por otro lado, hacer una simulación en 2D y una simulación en 3D y comparar resultados. Ese es básicamente el problema, que es sencillo, no es una cuestión de investigación profunda, pero nos pareció interesante para ir avanzando en la dirección de sacarle provecho. Así que de ese modelo del libro de Chiba de 1941 sacamos una versión 2D, que es simplemente un dibujo como los anteriores, un modelo 3D, un archivo STL o semejante de modelado 3D, y la impresión 3D. Entonces, lo que presentamos aquí son los resultados de haber simulado y luego contamos cuánto se tardó, etcétera, etcétera, y qué posibilidades hay. Entonces, simplemente en el modelo se usó lo que se llama un llamapato, es una membrana como la de la Ucela, podría ser, para simular algo semejante, a grosso modo, los pulsos glotales. Entonces, esto es soplando esos modelos, los de Chiba. Aquí. Registro impresión 3D. Con esas vocales soplando sobre lo que hicimos ahora es una simulación de modelos 2D. Fíjense que en una computadora i5 con 16 GB tardó 32 segundos en simular 10 milisegundos. Ahí está la simulación. Y de la simulación lo que tenemos es, la posibilidad de escuchar el audio. Simulación 2D. Y bueno, la verdad que es muy pobre. O sea, notamos que en la simulación 2D no hay casi cambio. Se necesita que haya más variación. Claro, después notamos que si uno agrandase las diferencias, como haciendo algo más parecido al radio al cuadrado en lugar del radio, podía lograr, pero si no, tienden todas a ser más tipo tubulares. O sea, no cambia efectivamente en el caso 2D cuando usamos tubos. Ahora veamos lo que pasa con el caso 3D. En el caso 3D, aquí me quedó uno de 8 minutos porque estábamos simulando solo 2 milisegundos. Igual es bueno el resultado, pero para simular, por ejemplo, los mismos 10 milisegundos se necesitan 45 minutos. O sea, pasamos de 30 segundos a 45 minutos para la simulación 3D con resolución semejante. Pero bueno, acá está
la simulación 3D se nota que hay más riqueza en lo que está sucediendo con la onda en sí misma. Y escuchamos. Simulación 3D. Es bastante mejor, ahora voy a comparar las tres. No llega a ser exactamente igual que la grabación, pero se nota una diferencia. Registro impresión 3D. Simulación 2D. Simulación 3D. Con lo cual, digamos, hay camino por delante para mejorar y para ir entendiendo, pero seguramente en el trabajo conjunto con Angelique Melot le podremos ofrecer cosas que sirvan para lo suyo y a nosotros nos sirven para ir perfeccionando los modos de simulación que venimos trabajando hace tiempo. Entonces ahí, bueno, discusión de resultados, existen grandes diferencias entre respuesta al impulso en 2D y 3D. El modelo 3D produce audios razonables, permitiendo diferenciar vocales. No es que imite a la perfección la grabación de audio, pero bueno, hay un montón de cuestiones en el medio muy simplificadas. Los tiempos de resolución pasan de 30 segundos para 2D a 9 minutos para 3D, pero ahí cometí un error al ponerlo porque son para solo 2 milisegundos de respuesta al impulso. Con una respuesta al impulso de 10 milisegundos hubiera tardado 45. Mejora un poco, pero no tanto, así que con 2 milisegundos no está mal y era lo que veíamos ahí. Por último, comentarios finales, el sistema simple que habíamos hecho basado en imágenes 2D no es que sea inútil, es útil para otros contextos donde puede efectivamente ser razonable considerar una especie de simetría cilíndrica. En muchos ejercicios referidos incluso a interferencia, difracción, bordes, etc., hay un montón de cosas en las que nos ha servido el mismo anterior que era muy simplificado, pero estamos trabajando en una versión 3D. Incluso nuestra intención es lograr una versión 3D que efectivamente respete la condición normal. En ese sentido, los modelados 3D son buenos porque los archivos de tipo STL que salen de los soft, cualquiera de modelado 3D, incluyen la información de la normal a las superficies, así que bueno, hay trabajo para hacer ahí interesante. Entonces, bueno, para formas más complejas como las del modelo de tráquea es necesario simular en 3D. En esta simulación en 3D que he presentado aquí, son solo sólidos de revolución, lo cual lo hace un poco más sencillo. Es el mismo contorno, simplemente se recalcula como sólido de revolución para implicar las condiciones de contorno de la resolución de la ecuación diferencial. Bueno, muchas gracias y vuelvo a agradecer la posibilidad de presentar de este modo. Y bueno, quedan a cargo ahí si hay alguna consulta con Georgina. Gracias.